¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una tertulia de Estudio en Sapiencia. Venimos hablando acerca del arte en estas últimas sesiones y claro, no podemos dejar de llegar a la cuestión de las bellas artes. ¿Qué son las bellas artes? Algunas, si son útiles o son serviles, si son liberales o no. ¿Cuál es el lugar de las bellas artes? ¿Qué clasificación tienen las bellas artes? ¿Cuáles son los criterios para poder reconocer las bellas artes? Esas son las preguntas que hoy vamos a hacernos en esta tertulia y que esperamos poder responder. La cuestión de las bellas artes es un tema de gran debate, sobre todo con quienes, o para quienes como nosotros, que sentimos que el arte moderno se ha alejado mucho del orden estético al que en la humanidad estuvimos acostumbrados durante, si no milenios, por lo menos largos siglos. Entonces, definir qué son las bellas artes puede ayudar a que podamos comprender mejor esta cuestión y quizá poder aportar aportar algo a la comprensión de este tema. Si podemos comprender nosotros qué son las bellas artes, entonces podríamos identificar las bellas artes y aprovecharlas mejor, sacar de ellas su mejor fruto. Bueno, todo eso vamos a conversar hoy en esta tertulia. Así que doy bienvenida a mis contertulios, don Edgar. Buenas noches, padre. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Didier sigue ausente porque nació el pequeño Didier hace poco. Entonces, habemos pequeño Didier. Didiercito, habemos Didiercito. Entonces, y todavía su esposa requiere que el buen marido cumpla con sus deberes de protección. Y entonces, bueno, la semana pasada fue el día del nacimiento del hijo, así que obviamente no estaría y hoy tuvo que extenderse un poco más todavía este tema. Muy bien, entonces, hoy vamos a hablar sobre las bellas artes. Tenemos que retomar el tema porque tenemos que retomar las distinciones básicas de las artes de las que hablamos la semana anterior y que van a afinar mucho nuestra comprensión sobre el tema, ¿sí? Pero antes de entrar en esas definiciones y distinciones, ¿querés decir alguna cosa? No, ¿Pensando en algo? yo justamente pensaba que, bueno, la sesión anterior hicimos creo que tres distinciones. Sí. Probablemente nos vamos a servir de algunas, como dijiste, para poder seguir conversando sobre el arte, ¿sí? Sobre las bellas artes en realidad, ¿sí? Sí, Son- de hecho va a ser eso así, ¿no? De hecho eso va a ser así. Vamos a tener que seguir haciendo esas distinciones y en esas distinciones vamos a encontrar que muchas veces las bellas artes pueden estar en uno y en otro o en uno u otro. Y eso es muy interesante. Cuando hicimos estas distinciones sobre artes productivas y cooperativas, artes útiles y bellas artes, y finalmente sobre artes liberales y artes serviles, esas son las tres distinciones que hicimos la semana pasada. Entonces, claro, si hay artes útiles y bellas artes, significa que hay también artes que son productivas, bellas artes liberales, bellas artes serviles. claro, ¿Sí? Todo eso es lo que podemos ver hoy con un poco más de detalle. el abanico de posibilidades. El abanico de posibilidades Ujú. que se puede dar. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y que, bueno, voy a ir exponiendo la cuestión para que podamos entender esto y ver cómo la cosa se afina más con los temas que vamos a tratar. Bien, entonces, solo quiero aquí ponerlo un poco más visible para mí. Retomando un poco la cuestión. Primera distinción, las artes cooperativas de las artes productivas. ¿Sí? En artes cooperativas pusimos
la agricultura, la medicina, la educación. Sí, la educación. La docencia. En las artes productivas, la zapatería, la carpintería, ¿sí? Edgar, aunque parezca increíble, es carpintero también. Además, Sí, o sea, todas las artes que se producen con que las producen manos. algo. Que Sí, es decir, que la producción manual es básicamente arte productiva, ¿no? claro. Después tenemos las artes útiles y bellas artes. Las útiles sirven a un propósito práctico y como la carpintería o la arquitectura sirve a un propósito práctico, construcción de algo. Ajá. Las bellas artes, en cambio, las bellas artes puras, porque claro, algo de la arquitectura tiene de bella arte también, pero las bellas artes puramente hablando son las que buscan el deleite y el gozo estético, ¿sí? Son las que buscan el deleite y el gozo estético. Entonces, Alan estuvo discutiendo la semana pasada sobre ese tema. ¿Te quedó más claro ahora o a mí me pareció que podía servirte el tema para que te quede más claro en la discusión que tuvimos sobre lo útil, si esto producía o no producía algo? Sí. Sí. Me quedó re claro. Buenísimo. Entonces, y la tercera distinción son las artes liberales y las artes serviles. Ajá. Sí. Artes liberales que dijimos La que eran. cervecería, por ejemplo, es un arte productiva. Ajá. Un arte útil Un arte y productiva. de los dioses. Arte útil y productiva, ¿eh? Arte útil y productiva. Bella arte. Puede ser, tiene un aspecto de bella arte por el deleite, ¿no? Decime si no hay belleza en un... Es cierto, es cierto. En el vino, ¿eh? Encima se llama cerveza artesanal. Está el nombre. Cerveza artesanal, ¿eh? Hecho a mano. Claro, porque no se hace con Y proceso industrial. procesos industriales, ¿no? Sí, sí, sí. Concedo. Entonces, y la tercera distinción, artes serviles y artes liberales. Las artes serviles son las hechas con materia, existen físicamente, asociadas al trabajo manual, por supuesto. Y las artes liberales son las artes creadas y existentes en el espíritu, ¿sí? En la mente, para decir Sí. quieren, ¿no? En el espíritu, en la mente. Entonces, libres del trato con la materia. En ese sentido son libres, ¿sí? Son libres. Yo encontré, creo que en Casiodoro o algo así, porque Casiodoro tiene un tratado sobre las artes liberales, porque Casiodoro entiende que las artes liberales preparan a la lectura de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces, él habla como artes liberales, me parece que era él u otro, como artes de los libros. Igual tiene mucho sentido, igual con esto que estamos diciendo, ¿no? Porque están creadas y su creación y su existencia es en el espíritu. Los libros son así, ¿no? Los libros son eso. Son creados y existen en el espíritu, no en la materia. Aunque haya un libro, el librero, digamos, no sé qué, pues es impresor, el librero es el que crea el libro, pero su contenido no es obra del librero. La imprenta. ¿Eh? La imprenta. Claro, la imprenta. Sí, el contenido, las ideas no. Claro. Entonces, Simplemente las está plasmando ahí a través de un sistema de símbolos. Exactamente. Sí. Entonces, el que produce el libro en realidad es el librero, ¿sí? Pero el contenido es un producto del espíritu. Es un producto del espíritu. Entonces, ahí tenemos estas tres distinciones. Y eso, claro, amplía el abanico de las artes liberales. ¿Sí? Amplía el abanico de las artes liberales porque nosotros generalmente cuando hablamos de artes liberales, hemos tenido aquí en nuestro ambiente, ¿sí? Entre los amigos, que somos muchos, ¿no? Muchos más de los que están aquí hoy. Cuando se habla de artes liberales, normalmente se piensa inmediatamente en las artes del trivium y el quadrivium, ¿sí? Inmediatamente, ¿no? Entonces uno piensa, artes liberales, gramática, retórica, lógica, aritmética, música, geometría y astronomía. ¿Sí? Entonces uno piensa inmediatamente en eso, casi sin dudar, ¿no? Entonces, pero en las artes liberales, si pensamos en las creadas y existentes en el espíritu, entonces la cosa puede ser más
Variada. flexible, ¿no? Sí, más variada, un poco más, puede ser más flexible eso. Claro, y evidentemente estas artes del trivium y el quadrivium son las artes clásicas, las artes liberales clásicas. Eh, no son bellas artes, no son bellas artes, punto importante, no son bellas artes, pero con ellas se puede después producir las bellas artes, ¿no? De cierta manera son necesarias Son para necesarias. producir las bellas artes. Porque yo necesito cierta elocuencia para producir música con una buena letra, principalmente si es cantada. Sentido, bueno, después está la música propiamente, ¿sí? Creo que para la literatura necesito, o sea, para que se entienda lo que estoy diciendo, pues necesito escribir con cierto orden, ¿sí? Tener orden, o sea, son herramientas, ¿sí? En la primera entrevista que hicimos aquí a Anthony Tanner Wright, tuvimos una muy buena conversación sobre el orden de las artes liberales clásicas. Es muy interesante para el que le interese este tema. De hecho, Juan Carlos Díaz me escribió, me mostró un artículo que se hizo viendo esa conversación porque estuvo muy bien hecho. Realmente Tony hizo ordenó muy bien la cuestión. Aunque yo siempre tuve mis discusiones sobre que la música fuese un arte liberal. Pero, porque me parecía más bien una cuestión de bella arte, pero la música tiene un carácter pedagógico que tiene una función tiene una función de arte liberal, ¿sí? La música como arte liberal no es lo mismo que la música como bella arte, ¿sí? Aunque se sirve de ella, ¿no? Por supuesto, pero no voy a entrar en la discusión aquí, porque aquí lo que tenemos que entrar es en el tema de las bellas artes propiamente. Y ya se habló suficientemente en esa entrevista sobre la cuestión. Entonces, entendiendo todo este tema, esta introducción que estoy haciendo, queda por mostrar que podemos clasificar las bellas artes, ¿eh? Hay bellas artes liberales y hay bellas artes serviles, ¿sí? Las bellas artes libres o liberales son la literatura, la música, ¿sí? De hecho, la literatura está en el trivium y la música está en el quadrivium, ¿sí? Entonces ahí tenés una bella arte liberal y las bellas artes serviles, las bellas artes liberales transmiten la obra del artista de mente a mente sin requerir de materia, ¿sí? La literatura no es el libro. En realidad, sí, la materia es un medio auxiliar, ¿sí? La materia es un medio auxiliar, ¿sí? Pero entendiendo aquí que la literatura precisamente no es el libro, sino el texto. El texto. Sí, Las palabras, las ideas exactamente. Entonces, y la música, aunque se utilice de instrumentos, y uno puede decir, a ver, que la música lo que hace es hacer vibrar el aire con las ondas sonoras, y etcétera. Sin embargo, es el contenido mismo de la música se transmite de mente a mente, ¿no? Y las bellas artes serviles, pintura, escultura, el ballet, ¿sí? En cuanto a puesta en ejecución, ¿no? Por ejemplo. Porque necesitan ser ejecutadas en la materia. En la materia. Entonces, esas son bellas artes serviles. La arquitectura es arte útil, servil, pero con gran potencial estético. La enseñanza es un arte cooperativo útil y liberal a la vez. La enseñanza en cuanto a enseñanza, ¿no? La medicina es un arte mixto, porque es liberal y servil al mismo tiempo. ¿No? Y es cooperativa, además. Cooperativa, en la primera es cooperativa, en la segunda es servil. No, perdón, ¿cuál sería? Es útil, y en la tercera es liberal. ¿Sí? ¿Podría ser? ¿No? Sí, sí. Creo que sí. Sí. Sí, sí, eso es. ¿Por qué sería liberal? Porque se transmite de mente a mente. Sí, creo que por eso. ¿Sí? Creo que más bien es liberal.
Aunque Adler dice que es liberal y servil al mismo tiempo. ¿Sí? Es liberal y servil al mismo tiempo. Porque, por un lado, utiliza la materia para poder producir su objeto, ¿sí? Y por otro lado, también al mismo tiempo se transmite de mente a mente. Cuando decís se transmite de mente a mente, es de que el objeto mismo del arte está fuera de la materia, como en el caso puntual Claro. de la pintura y la escultura. Claro. Que obviamente yo observo la obra y entonces observo o un pedazo de mármol o un lienzo, Sí. etcétera. Sin embargo, en la pieza musical, ¿verdad? ¿Qué sería la pintura sin un cuadro, no? Sí, No, o sea, la pintura es el cuadro, precisamente. claro. ¿Mm? Pero la música está escrito en una partitura, pero hasta que no se... Nunca vieron, a ver, hasta que no se ejecute no sale, ¿no? Entonces necesita cosas materiales. No necesariamente, fíjese que... No, el que tiene oído Exactamente. escucha. Bueno, ¿te acordás de la película Mozart? Sí. Amadeus. Amadeus. Y Salieri nota ¿cómo se llama? La genialidad de Mozart solo leyendo la partitura, ¿no? No se menciona que la composición del Miserere que él hizo es gracias a eso. Que él escuchaba las notas. Exactamente. Él sabía estas notas. Él sabía el do sobreagudo que tenía que ir para la soprano. Cierto, exactamente. De hecho, Adler creo que coloca ahí como ejemplo justamente esto, que el que sabe música escucha en su mente. No Sí, necesita un piano solamente para... Bueno, precisamente eso. Y la literatura también. Claro. Sí. No necesita, o sea, es un medio auxiliar obviamente para hacer más efectiva la transmisión de la música. ¿Cierto? Sí, pero no necesita propiamente eso. Y también para cantar, yo no necesito papel necesariamente. Por eso seguramente que entre las musas se contaba, por ejemplo, a la historia. Sí, antes. Sí, era una musa de la inspiradora. No recuerdo su nombre. Y por otro lado, Esther Piscore. No puedo creer que lo sacaste el tema aquí. No, olvidemos esta parte. Sí. No, bueno, justamente porque hay una parte, por lo menos el profesor dice que la coreografía es Liberal. un arte, sí, Es un arte liberal. liberal. Sí, en la coreografía, claro, la coreografía, la notación de la coreografía. Sí, o La sea, notación de la coreografía es liberal, pero el ballet como ejecución de la coreografía es servil. ujú. Sí. Sí, tenés estos dos. Lo mismo sería la escritura de la música, sería servil porque produzco una música escrita, pero la música ejecutada es liberal. Es liberal. Claro, pero y además no sé, cuando yo escribo o sea, no produzco para que permanezca escrita, sino que realmente la produzco para que eso sea, bueno, se ejecute, ¿sí? Se interprete. ¿Sí? Claro, Pues claro. seguramente vamos a hablar que es un intérprete más adelante. Espero que nos alcance la vida para eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre artista e intérprete? Si un artista es un intérprete. Eso es interesante. Sí, no sé si vamos a alcanzar aquí, porque además para eso necesitamos ser músicos, ¿no? Necesitamos ser músicos. ¿Para qué necesitas el música? Ah, claro, vos sos músico. un poco músico. Según tu diálogo previo a esta tertulia, un músico como Fallido. fallido. Pero un músico... Bueno, a ver, cuando estabas en ese grupo de rock, sí creo que era músico fallido, pero después pasaste al coro y entonces la cosa cambió bastante, ¿eh? Al revés, pero en realidad empecé del coro. Pues fue en Qué decadencia. decadencia, ¿eh? Fue en decadencia. Claro. Bueno, yo sí soy un músico fallido, pero tengo que cantar la misa. ¿Verdad? Gracias a Dios, para allá tengo música. Que nadie sepa tu historia. Canto la música, canto la misa. Pero, Normal. aunque aún en contra de la opinión de Alan, yo afino. El DJ nada, ¿eh? Yo no dije que vos desafinás. Se ofendió. Justo iba a... Yo sí afino, ¿eh? Sí, sí. Pero le invoco en la nota. No suena tan bien, pero le invoco en la nota, ¿eh? Claro, sí. ¿Qué? ¿Concedes? Sí. Por favor. No es cierto. Si no, ya no te invito más a la misa cantada, nunca más.
Andate a la guitarra allí. Bueno, entonces, creo que con todas estas cuestiones podemos entrar finalmente a las cualidades del arte o propiedad, no, a ver, ¿cómo se puede decir? Criterios para decir que algo es arte. Bellas artes. Para decir que algo es bellas artes. Sí. ¿Sí? O artes nomás. Bellas artes, bellas artes. No compliques, espera. Aguantate. Bellas artes. Porque, Sí. porque tengo que decir que nosotros tuvimos una discusión ya de 40 minutos aquí antes de empezar esta sesión porque no nos poníamos de acuerdo con un término, ¿eh? La palabra no. Una palabra, ¿eh? De discusión, imagínense, una forma de discusión entre La palabras. guerra de naturaleza semántica. De naturaleza meramente semántica. Y entonces, y que me parece, nosotros ya hablamos otras veces, cuando hablamos en la cuestión, en la tertulia sobre la belleza, lo bello, ¿te acuerdas? Mm. Entonces hablamos sobre lo bello. Está eso en una tertulia anterior, si quieren verla, y que es parte de esta serie de programas, ¿no? Y hablamos ahí sobre 3 propiedades de la belleza. Proporción, Claridad. claridad, siempre que dejo claridad al final, la segunda es la que no recuerdo. Proporción, claridad e integridad. ¿Sí? Y esto se puede comentar largo rato. No es el caso aquí hablar del tema. Creo que podemos tratar cuando en la siguiente sesión hablemos sobre la bondad de las bellas artes, ¿sí? ¿Qué es lo que podría ser, qué méritos tiene que tener algo para que sea una bella arte? Hoy simplemente tenemos que entender en qué consisten las bellas artes. Y ya hemos hablado sobre este tema de las propiedades de la belleza. Pero hoy hablamos, como en esta serie estamos hablando sobre las bellas artes, estos criterios de las bellas artes de los que habla Mortimer Adler me parece que son muy interesantes. Y son criterios universales. Habla de 3. Sí. Individualidad, originalidad y significado. Que te diga algo. Te diga algo. Entonces, Básicamente. y ahí podemos ya dar la discusión aquí. Individualidad. Cada obra de arte tiene nombre propio. Tiene un nombre. ¿Sí? Esta mesa o esta computadora no tiene un nombre. ¿Sí? Es un modelo que se replica muchas veces, ¿no? Entonces yo sé el modelo de esta computadora. El modelo es tal, de año tal, creo que es 2019, mediados de 2019. Estas computadoras tienen su modelo así de ese modo. Y entonces es un modelo que se ha replicado. Entonces yo solamente conozco esta computadora por el nombre del modelo, del cual hacen parte muchas otras computadoras. Por ejemplo, si yo tengo un santo, una santería, y replico, no es bella arte. Eso no entraría dentro de Bellas Artes, exactamente, porque no tiene un nombre. En cambio, si algo tiene un nombre, digo, esta es la Guernica de Picasso, aunque yo sé que... Ya sabes por qué eso, Juan. No, yo no soy modernista, para nada. Modernista es lo que no soy, ni me gusta el arte. Como Lutero, su Philosophus Maximus es Willem Ockham. Entonces yo no me gusta, pero fíjense, la Guernica de Picasso tiene un nombre, ¿sí? Sabemos, si vos decís Guernica de Picasso, inmediatamente, pongo el otro ejemplo más grosero todavía. Si decís Mingitorio de Duchamp, todo el mundo sabe qué es, ¿no? O sea, inmediatamente lo recuerda, ¿sí? En cambio, si decís, por ejemplo, qué sé yo, quiero pensar en un busto, ¿verdad? Porque aquí tengo no entra dentro de Bellas Artes, podría ser el primero, estas imágenes que tengo aquí delante, que son los bustos de los 3 filósofos clásicos griegos, Platón, si no tocaste y cambiaste de lugar, ¿verdad? Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero esto en realidad el artista, yo sé porque hablé personalmente con él, después de hacer un primer busto, lo que él hizo fue replicar estos bustos. Entonces estos bustos no tienen un nombre, tiene un nombre del filósofo que está, pero no es individual, ¿sí? No es individual, no tiene un nombre propio, como una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo primero, individualidad, no es una réplica.
Lo segundo es originalidad. No es una copia, perdón, la individualidad es que tiene un nombre propio, como si fuese una persona, como si fuese. Se le identifica. Se le identifica, ¿no? Una personalidad, eso lo diferencia de las cosas útiles. Y la originalidad, en cambio, es que no es una copia ni un duplicado, sino que una verdadera obra artística, una creación única. ¿Cuál es la diferencia entre originalidad e individualidad? Es que la individualidad me parece que es lo que está en la misma obra, ¿sí? Dada por su autor, pero es la personalidad de la obra, ¿sí? Y la originalidad es en tanto que el autor ha creado esto como una cosa única, ¿sí? La acción del autor en la cosa. Me parece que eso es la originalidad. En realidad, te parece? Adler dice que único, justamente es lo que hace, es como una especie de conversación entre los términos de originalidad e identidad para llegar a decir que la obra es única. Para él, por lo menos en su idea, una obra es única justamente a raíz de que estos dos términos conversan. Que individual, que es lo que hace es ampliar un poco el término originalidad, ¿verdad? Agregándole estos dos elementos. Ok, Sí, que sea... Sí. Y finalmente el significado, ¿no? Que la obra te diga... Tiene que tener un significado, ¿no? Dice algo. Cada obra de arte comunica un contenido, tiene un mensaje estético, un mensaje emocional, tiene una idea, ¿sí? que se trasluce en su lenguaje, ¿sí? No es un mero ornamento. Por eso las pinturas que haces al tercer grado por el Día del Padre no son bellas artes. No te comunican. ¿Qué te dicen? Porque son meramente narrativas. Sí. No comunican una... Sí, a ver, me da un poco de problemas estos criterios porque, a ver, si es individualidad, originalidad y significado, ¿acaso no tiene las pinturitas de los chicos de preescolar son No. obras de arte? ¿Por qué no? Si no, ¿acaso no cumplen estos criterios? Una obra de arte sí, que sea bello es otra cosa. Echamos en el tema. No solamente eso. ¿Cómo se producen estas? Las bellas artes tienen que tener, por supuesto, resumiendo, te tiene que decir algo, pero además de decirte algo, tiene que haber la intención del autor de decirte algo. Sí. No todos los chicos a esa edad, ¿cómo se producen estas, entre comillas, obras? ¿Sí? Viene el profesor y dice, bueno, vamos a hacer un recuerdo para nuestros padres. Ok. Vamos a hacerlo así. Y da unos criterios. Da unas indicaciones en realidad. Sí, unas indicaciones. Da unas indicaciones. Muy buenos chicos. Realmente es que sale de lo más profundo de su ser, ¿verdad? No, yo creo que sale de lo más profundo. Lo que no tiene es técnica. Sí, pero yo inclusive eso pondría en tela de juicio. ¿Qué ¿sí? cosa? Y que sea la intención de los chicos. Ellos hacen lo que se les dice, punto. Sí, porque la expresión salir de lo más profundo de tu ser, como que lo hiciste libremente. A ver. Sí. O por lo menos es problemático. Por lo menos es problemático. Sí, por lo menos es problemático. Evidentemente, por lo menos es problemático. Cierto. Bueno, ok. Entonces, Para poner una salud. no queda tan clara la idea de sentido. Sí, para mí es el último, y además no tiene nombre. O sea, Ok. ¿cómo se llama esto? Aparte que cuando hablamos de arte siempre hablamos de la mente de la persona que crea. Oye, en ese sentido. No. ¿Te parece que hablamos de la mente de la persona que crea? No, que es lo que él dice. Que lo que está en la mente es lo que vas a plasmar después en lo material, en lo que sea. Es la persona que hace por su propia idea. Pero si lo está haciendo, si le dice, a ver, dibujen a su familia. Claro, pero no fue una cosa inducida, es lo que voy. Para mí hay partes Desde del... el hecho de que sea inducido, ¿Entendés? me parece que no le quita la obra de arte. No, yo no creo que las pinturas de los niños sean obras de arte, por favor. Por si acaso, ¿no? Me parece que no. Pero como argumento esto, ¿no?
¿Cómo argumento esto? Esa es mi pregunta. Si, No. si la inducción, a ver, si la inducción, o sea, la falta de espontaneidad es el criterio para quitar, Que no es original, por todo, eso... todo artista, bueno, pero todo artista al que le haya pagado, yo parece, ¿sabes qué? Pintame aquí el cuadro de la... Mecenazgo. Claro, pero ahí ¿El no, mecenazgo es como que... no, pero el tema es que ahí no entra ni individualidad, ni originalidad, ni la idea. O sea, los mecenas que vos decís que pagaron no le dijeron a un Miguel Ángel, che, quiero que me pintes así, quiero que tengas este detalle. No, solo financiaron. Ok. Y la individualidad, la originalidad y el sentido lo colocó el artista desde él. Y eso es lo que me parece que carecerían estos niños artistas, ¿verdad? O pequeños artistas en potencia. O sea, no es original, por ejemplo. No es una idea que... Puede ser, ¿eh? No sé, a mí me parece que le falta solamente la técnica. Mucha técnica, por supuesto, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Les falta mucha técnica. En realidad, Fíjate, ni siquiera me parece que cumpliría con individualidad, porque vos decís el tema es la familia. Bueno, la familia es un tema más gastado que no sé qué, ¿entendés? O sea... Y ahí pasas a lo original. Me parece que ya... Ok, puede ser, puede ser. Pero bueno, tienen la intención. Puede ser. Sí, parece que le faltan muchos elementos. ¿sí? Claro. Bueno, En yo- partes por ahí cumplen, pero no totalmente. sí, yo traigo esto nomás porque ya he visto los famosos experimentos sociales donde le hacen pintar a los chicos cualquier cosa y después llevan a una galería. Eso lo hacían porque decían, es por el arte moderno. Ajá. Iban los padres y entonces iban los padres y decían cosas de este tipo. ¿Pero qué es esta pintura? Esto lo podría haber hecho podría haber hecho mi hijo. O sea, tan fea que es, ¿no? Precisamente. Entonces, lo que hicieron fue decir, lo que hicieron fue decir que a ver si los chicos pueden pintar una cosa así. ¿sí? A ver si los chicos pueden pintar una cosa así. Y entonces mostraron que los chicos no pueden hacer. Pero claro, ahí está precisamente la crítica al arte moderno, ¿sí? Que aunque parezca tener más técnica, sin embargo se parece. Bueno, vamos a echar esa crítica ahora porque necesitamos todavía dejar claro cuáles son estos criterios de bellas artes, ¿no? Ok. Pero eso, de ahí viene esa. Sí, sí. Bueno, ¿qué más querés decir? No, es que no sé si me queda claro suficientemente, nomás No, el ejemplo no, déjalo ahí rebotando, pero el respecto de los criterios. los criterios. ¿sí? Individualidad, creatividad, originalidad, perdón. Individualidad, originalidad y Que tenga sentido. significado. Significado, sí. Bueno, si no hay nada que agregar a este tema, quedamos con eso. Sí. ¿sí? Individualidad, originalidad y significado. ¿sí? Esos son los tres criterios para decir que esto es una bella arte. ¿sí? Una bella arte. Además de la belleza, por supuesto, ¿no? En honor a Alan. No, pues, Ahí estaba. Porque si no... Entonces, bueno, eso hace que cada bella arte, ¿sí? Entonces, aplicando estas cuestiones, tiene su propio lenguaje, ¿sí? Cada bella arte tiene su propio lenguaje. Tiene su propio modo de poder expresar esto, la individualidad, la originalidad y el significado. Tiene su propio modo de poder expresar. La música con el ritmo, melodía y armonía, ¿sí? Eso es el lenguaje con el cual la música expresa estas tres cosas, ¿no? La literatura con sus símbolos, imágenes que remiten a emociones, las emociones también puestas en el texto. Eso es el modo como, o el lenguaje, podríamos decir así, con el cual la literatura expresa estas tres cosas: la individualidad, la originalidad y el significado, ¿sí? La pintura y la escultura, formas, colores, disposición espacial, materia, ¿sí? Por supuesto, ¿no? Para que tengas escultura necesitas alguna materia firme que sea moldeable, que puede ser el barro, que quede firme, el mármol, la piedra, lo que sea, ¿no? La piedra, ¿cuál es la piedra que usaron aquí para
las iglesias en Paraguay, estas iglesias jesuíticas, es arcilla, ¿no? Creo que sí. Alguna piedra arcillosa. O arenisca, algo así, pero no eran apropiadas para poder, para que se preserve mucho tiempo, por eso terminaron derrumbándose, ¿no? Pero no sabían eso en ese momento, ¿no? No. Adobe no. Adobe era piedra. Es piedra de una cantera, de la cual hasta ahora se puede quitar piedras. Es piedra de una cantera. Entonces de ahí cortaron las piedras y luego las picaron para poder darles la forma que querían. ¿Sí? Esa piedra roja que no recuerdo cómo se llama. Entonces, y no se puede traducir un arte, el lenguaje de un arte en otra. ¿Sí? O sea, lo que yo quiero expresar con lo que puedo expresar con la música, no puedo expresarlo con La pintura. con la pintura. ¿Sí? Dijiste vos algo que no sé si querrías poner aquí, que te parecía que no estabas de acuerdo con esto. Claro. Sí, Sí. para mí que sí se puede expresar. Ujú. Porque si te vas a las épocas de la historia, vas a poder expresar el barroco en la música y en la pintura y en la arquitectura y en la literatura. Son todas esas cosas exuberantes, exageradas, extremadamente... Pero ahí estás hablando del mensaje que se expresa, no del lenguaje. Claro, lo que, sí, No, o sea, lo que voy es que mensaje. el lenguaje musical o el lenguaje... El estilo es el que cambia. El estilo es el estilo barroco, el estilo ¿cuál puede ser? Romanticista. Romanticista, etcétera. O sea, ese es el estilo. No estoy hablando del estilo. No estoy diciendo que los estilos no sean reductibles unos a otros. Que es obviamente que sí, ¿sí? No, tampoco del contenido de época, sino del lenguaje. Que un lenguaje es irreductible al otro. Si quiero expresar las ideas del barroco o del renacimiento en la música, ¿sí? Voy a expresar en la música de cierto modo con ritmo, melodía y armonía. Y si voy a expresar el barroco en la pintura, lo voy a expresar de cierto modo. Y si lo voy a expresar en la arquitectura, lo voy a expresar de cierto modo. Cada cual en su propio Cada cual en su propio lenguaje. Entonces, a eso me estoy refiriendo. Entonces, cada arte tiene su propio lenguaje. y característico. Sí, No, eso. por supuesto, Y que porque- son irreductibles unos a otros. Por ejemplo, si yo voy a representar la pasión de Cristo con la escultura barroca, la pintura y la música, obviamente van a ser expresiones distintas, ¿verdad? El lenguaje... Lenguajes distintos. Sí. Pero la expresión yo... Pero el espíritu va a ser el mismo. Sí, y pero- el gusto, el sabor va a ser el mismo. Si querés hacer con escultura barroca, música barroca, arquitectura barroca, pintura barroca, van a ser parecidos precisamente por eso le llamas barroco. Sí, no, eso se encuadra dentro de un estilo, de una época. Estilo, eso es lo que hablamos de estilo, ¿no? Eso es estilo, Sí. propiamente estilo, ¿no? Y Pero lo que el autor dice es que yo no puedo reducir un arte a otro, no puedo traducir. Probablemente haya a lo que se refiera es a que yo no voy a poder, qué sé yo, una pieza de escultura, yo la miro en barroco y yo voy a querer traducir eso a, no sé, una pieza musical. sí, pero claro que puedo traducir eso a una pieza musical. Lo que no puedo usar es el mismo lenguaje. Sí, no. Y yo creo que inclusive también los propios efectos no van a ser los mismos. Evidentemente, porque no sé si, a ver, quizás sí, ¿verdad? Quizás sí, los efectos pueden ser los mismos. Los efectos de una época. Los efectos de artes distintas artes, pero de la misma época, del mismo estilo. Los efectos. Sí. Para mí ahí radica que sea justamente música barroca y pintura barroca. Que el efecto que te produce en sí mismo. Me parece que sí. No, porque para mí es justamente cuestión de probar. O sea, vos te vas a una iglesia gótica, ok, el ambiente es otro. O sea, lo que llama la atención a los ojos automáticamente es algo que te llama a un recogimiento, a una contemplación, ¿entendés? A estar en un estado de oración. Y si vos decís, bueno, quiero concentrarme más, voy a escuchar una música. Vos pones
a Bach. No te va a... Claro, no combina. No combina, ¿entendés? Ahora, pones un canto gregoriano, sí, ¿entendés? Porque como que es otro lenguaje, pero que te está expresando la misma idea que el gótico. Que la idea de la época es decir, Dios en el centro. O sea, como que te es muy claro ese mensaje. Sí, sí. Ahora, si vos vas a una iglesia barroca, yo siempre digo, nunca uno puede rezar en una iglesia barroca. Es imposible. O sea, ¿cómo te recoges en una iglesia barroca? Porque te maravilla tanto que Es la vos... primera vez que escucho eso, pero sí, la verdad es que sí, tenés razón. Que vos lo que querés hacer es mirar y maravillarte y maravillarte y maravillarte y es una maravilla por todas partes. Lo mismo con la música barroca. Si hay una misa, la misa de San Ignacio, por ejemplo, de Cipoli, lo último que vas a pensar es mirar el altar y lo que está pasando ahí. Lo que más vas a querer mirar es a la gente del coro cantando con la orquesta. ¿Cierto? Eso sí. ¿Entiendes? Entonces, me parece que los lenguajes son muy propios y específicos. No, el estilo. No, el lenguaje. Ah, El lenguaje musical. Lenguaje musical, lenguaje- cierto, cierto. Sí. Pero son un mismo estilo ¿Mismo estilo? porque el efecto que producen en voz es lo mismo. Creo que sí. ¿Entendés? Y el mensaje también es el mismo mensaje. ¿Entendés? Porque el mensaje del barroco justamente fue mira lo que el hombre puede lograr. No fue el mensaje del gótico. ¿Entendés? Donde incluso muchas cosas impresionantes ni siquiera sabemos quiénes las hicieron. Claro. Pero en el barroco sabes todo. Entonces sabes quién hizo hasta la piedra que está en la esquina, ¿entendés? No, mi única objeción a eso es que si todo es lo mismo, entonces ¿por qué hago distinto? Es que sí, lo que pasa es que la música te respondo. ¿Tenés algo más para decirle? No, no, ¿Para ilustrar mejor eso? A mí es cierto que yo puedo apuntar a lo mismo, es como una especie de la misma cosmovisión, pero no es exactamente lo mismo. Por supuesto que hay una correspondencia, hay un grado de correspondencia muy alto, principalmente con estilos, o sea, con arte del mismo estilo, ¿sí? Barroco, clásico, romántico, etcétera. Pero no hay una correspondencia total, porque si fuese lo mismo, ahí es donde como pensador por lo menos me genera ruido. Yo creo que entiendo dónde está tu problema, ¿no? Yo creo que entiendo. Él está diciendo, si es lo mismo, ¿sí? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué es lo mismo para él? Voy a preguntarle si eso. Pero él dice, creo que dice esto. Está diciendo, si es lo mismo, ¿qué sentido tiene hacer que sean distintos? Sí, ¿Sí? varias expresiones de arte Ok. distintas. Entonces, está refiriéndose a que si el efecto de la música es el mismo efecto de la arquitectura o de la pintura o de la escultura, si el efecto es el mismo, ¿qué más da Idénticamente. distinguirlos entonces? Hagamos una sola cosa. sea, Si esto hay ya una produce ese efecto. correspondencia. Y ahí, Total. claro, pero ahí me parece que es justamente el lenguaje lo que va a entrar. Porque no puedes transmitir toda la idea solamente de una forma cuando tenés otras posibilidades. Ahí es donde me parece que el diferencial va a ser el lenguaje que mencionan en el video. Yo diría, eso me parece desde otro punto de vista. Yo diría que la realidad tiene como varias aristas, ¿sí? Y cada lenguaje expresa una arista de esa misma realidad, ¿sí? Si aquí realidad, entiendo yo como la realidad del barroco, ¿sí? O sea, de la época, con todo su espíritu, su modo de ver las cosas, ¿sí? Entonces, una parte, un aspecto de esta realidad es manifestado por el lenguaje de la música barroca. Otro aspecto de esta realidad, otra arista de esta realidad es manifestado por la escultura barroca. Entonces, pero el efecto es el mismo, ¿sí? O por lo menos se combinan porque son todos como caras de un mismo prisma. Mira, yo lo diría así, justamente porque esa afirmación refrenda, digamos, que justamente las formas de arte no son reductibles una a la otra. ¿Cuál es la afirmación? Que acabamos de decir, que una arte no se puede traducir totalmente en otra. No se puede traducir, no creo que sea la palabra, me parece que es irreductible. Traducir es el término que usa el autor.
Ah, bueno. Sí. Pero yo diría irreductible. Pero Yo no igual- diría traducir, yo diría irreductible. A mí no me parece que sea contradictorio igual. No, yo tampoco estoy afirmando eso. Lo que yo digo es que no hay una superposición tal vez total. Por supuesto que hay una superposición. No, Y eso es. total no. No, justamente como hacían hincapié a decir, es lo mismo. Sí, es lo mismo con alguna... Es el mismo tema espíritu, que- el mismo color. No, Creo que es el Yo mismo sigo manteniendo que... estilo. Yo me refiero que al efecto es el mismo, ¿entendés? Yo ahí es donde justamente digo, bueno, sí, es lo mismo, si me va a producir el mismo efecto, bueno, entonces o me voy a una iglesia barroca o escucho música barroca. ¿Entendés? Y sí, y O realmente no puedo... Lo que pasa es que cada uno de estos responde a una facultad sensitiva. ¿Sí? Bueno, por eso- Responde a algún aspecto de la facultad sensitiva. ¿Sí? Aquí tengo la vista, aquí tengo los oídos, aquí tengo la... es según lo que quieras en el momento, Eso digamos. no es lo mismo. Pero el efecto va a ser el mismo. No, pero si yo quiero... A ver, ¿cuál es el efecto del barroco? ¿Entendés? El efecto del barroco. ¿Cómo lo describirías? Bueno, el barroco de por sí mismo tiene como características la exuberancia, ¿entendés? Ok, entonces, la exuberancia. Si yo quiero experimentar la exuberancia en los ojos, y si quiero experimentar la exuberancia en los oídos, música. Y si quiero experimentar la exuberancia en el tacto, ¿qué puede ser? El libro. El libro. No, el libro no. En la mente, en la facultad intelectiva, la literatura barroca. Claro. Y la vestimenta barroca. Sí. Vestimenta. O en el gusto, no sé si hay comida barroca. ¿Qué? No sé si hay comida barroca. No. Bueno, pero ¿entendés? Entonces lo que... si quiero- entonces- Eso es exactamente del mismo punto. no, lo que pasa es que las facultades del hombre son múltiples. Entonces yo, si quiero una experiencia completa, como dicen hoy, ¿verdad? Ustedes la gente que venden... Esto que les estafan a la gente con sus viajes de turismo y compañía. ¿Querés tener una experiencia completa, verdad? ¿Sí? ¿Querés llenar tus ojos, tus oídos, tus sensos, tus... Por eso digo, finalmente o sea, lo que está haciendo es dándole razón al autor. Sí. ¿En qué sentido? Y que... No tengo problema en darle razón. No tengo ningún problema en darle razón a nadie. Quiero saber si entiendo la realidad, ¿entendés? Eso es lo que me interesa más. No, pero eso es lo que estoy diciendo. O sea, que estamos hablando de lo mismo, creo. Ok, bueno. No, si no tenés objeciones, yo me parece que hemos entendido el tema. ¿Qué significa que el lenguaje de un arte es irreductible al otro? El lenguaje, el modo como este arte se expresa. Lo que se distinguiría es ¿Sí? que sea la forma de deleitar. No. Me parece que no hay que concentrarse en el deleite que produce. Me parece que lo que hay que preguntarse es lo siguiente. Si el lenguaje de la música es melodía, ritmo, armonía, entonces, bien. Entonces, la melodía, el ritmo y la armonía del barroco es distinto que decime otro estilo, Gótico. gótico. ¿Sí? Es distinto. Pero hay melodía, ritmo y armonía, tanto en este estilo, en este estilo como en este estilo. Pero, entonces, ¿a qué corresponde melodía, ritmo y armonía? Al lenguaje de la música, ¿sí? No a un estilo en particular, sino que para que haya música tiene que haber melodía, ritmo y armonía. Yo estoy diciendo eso porque eso me lo aprendí en la escuela. No, sí. No sé si es efectivamente la cuestión. Entonces, bueno, eso es lo que me parece sobre ese tema. Ok. Está... Aunque te... O sea, podemos seguir. Sí. En la cuestión del lenguaje, creo que da pie a un tema súper interesante del arte, es que el lenguaje del arte, digamos, funde inseparablemente forma, que es no en el sentido aristotélico de forma materia, ¿no? Sino figura, forma como figura y sentido, ¿sí? Figura y sentido. ¿Sí? Aquí en el arte, cualquier arte que sea, funde inseparablemente figura y sentido. Y muchos espectadores, cuando ven una obra de arte, por ejemplo, una pintura, reducen la pintura simplemente a su narrativa, reducen un texto mental. Aquí veo Cristo descendido de la cruz. O
qué sé yo, el expolio de Cristo de... Me viene a la mente ahora el cuadro, pero no recuerdo el autor. Kiko Argüello lo reprodujo. ¿Cómo se llama? Espera. El autor español, Velázquez. El expolio de Cristo de Velázquez, si no me equivoco, ¿no? Entonces, un cuadro más conocido de Rembrandt, El Hijo Pródigo, ¿sí? El Padre Misericordioso, qué sé yo, lo que quieras, ¿no? Pero hay mucho más aquí. Pero si el espectador solamente ve aquí un texto mental, una mera narrativa, ¿sí? El padre que acoge a su hijo, en cierto modo lo que se hace es trivializar el sentido del arte, ¿sí? El sentido del arte queda trivializado y queda simplificado, casi como separado en las cosas. Aquí tenemos solamente la forma, la figura, que es el padre que recibe con misericordia de su hijo y ya está. Es que es muy difícil expresar es muy difícil expresar en pocas palabras el sentido de una obra bien hecha, porque precisamente lo que aquí se pretende es mostrar la riqueza de eso que se está plasmando en la obra de arte. Entiendo. ¿Sí? ¿Te acuerdas? No sé si Y te contra acuerdas. eso reaccioné al modernismo. Hablamos de eso enseguida. Pero Ah, sí. No sé si te acordás una vez una exposición de este pintor, un artista plástico, que es Luis Blanco, puede ser, Luis Branco, sí, que mencionaba. amigo nuestro. Sí, que mencionaba y que si yo leo, y voy a poner un ejemplo literario y hacer más interesante, porque tal vez nosotros en algunas obras nos quedamos con la mera narrativa, ¿sí? Y él decía, si yo leo la Divina Comedia de Dante un par de veces en italiano, ¿sí? Y no entiendo, dice, el problema no es la obra. El problema soy yo, dice. ¿Sí? Y bueno, eso simplemente lo traigo a acotación porque generalmente, obviamente, cuando nosotros no somos del lenguaje, no aprendimos italiano, o sea, por lo menos yo no, ¿sí? Y leemos una traducción. Y bueno, básicamente buena parte de la riqueza ya que se pierde en la traducción y además en la métrica, porque esa obra se escribió en sonetos. Entonces, lo que hago justamente es, por lo menos, tal vez no quedarme en el caso extremo con una descripción de la obra, pero sí empobrecerla, por lo menos colocar como una especie de velo encima de la obra que no me hace verla con total claridad, ¿sí? Porque justamente yo tengo una ignorancia, sea vencible o invencible, respecto del idioma en el cual esa obra fue compuesta, ¿sí? Justamente me venía porque en aquella ocasión cuando él dijo eso, a mí me impactó, no pude procesar y simplemente dije voy a guardar esto acá, tal vez un día lo entienda, ¿verdad? Bien, ¿por qué dijo esto? Porque a mí dice, pero ¿por qué no? ¿Acaso una buena traducción no es buena? Sí, o sea, yo me voy a introducir a lo que Dante quiso decir a través de eso y bueno, tal vez... Se pierde, algo se pierde. Sí. Algo se pierde. Eso se aplica muchísimo en las obras de Shakespeare, por ejemplo. Ok. O sea, el inglés o sea, perdón, el inglés. Shakespeare, en el original, él tiene muchos juegos que te resuelven la trama. ¿Entendés? Por ejemplo, en El Mercader de Venecia, Bassanio descubre, ¿entendés? ¿Cuál es la caja que contiene el secreto? Porque en el canto hay una rima que va a rimar con lead, ¿entendés? Que es plomo. Entonces ahí es donde Shakespeare hace que él sepa dónde está el retrato. Eso es imposible en la traducción. ¿Entendés? No vas a poder hacerlo eso en español, por ejemplo. Claro. Y no hay, de hecho no hay. O sea, lees cualquier y no hay. Entonces, totalmente... no estoy recordando esa parte, pero encima que el mercader es una de mis historias preferidas, Bueno, ¿verdad? tenemos que discutir una vez el Mercader de Venecia, que es fascinante. Y entonces, no solamente en esa, en todas las obras que él tiene,
al traducirla se pierde mucho del mensaje, de la trama o de la solución que él te dio a los problemas. Entonces, claramente, al saber vos el lenguaje, el idioma en este caso, en el cual fue escrito en el original, tu comprensión es muy superior a la que se lo lees en tu propio idioma. ¿Cierto? Muy superior. No, fíjate, no, se me pone nomás. Escuchar la novena sinfonía en la versión de Yngwie Malmsteen, ¿sí? Que es un rockero, Sí. evidentemente no es lo mismo que escuchar. Claro. ¿verdad? Incluso en la novena sinfonía de Beethoven hay varias versiones, ¿entendés? Donde hay una que no me acuerdo el autor ahora, que es donde te expresa muy claramente, donde te respeta los matices y todo, donde vos entendés el mensaje que te quiso dar Beethoven. Y los otros, al obviar estas cosas que para muchos de ellos es, no, ya, too much, como se dice, Demasiado. claro, demasiado, no se entendió. ¿Para qué tanto? Entonces, ¿para qué tanto? ¿Para qué Entonces, tanto? No, a mí me parece que tiene que ver con esto que estás diciendo. Sí. En el caso de la literatura, también yo diría después, entre paréntesis, bueno, gracias a Dios que algunas obras se traducen, porque inclusive son tan importantes que aunque sea de forma escueta, totalmente. Nunca podríamos leer la Ilíada si no nos tradujesen eso al Exactamente. castellano. Obvio. pero bueno, finalmente esto tiene sentido. Sí, claro. No, es que hay una fusión, por eso dije, hay una fusión de forma y sentido. Hay una fusión, porque si dijimos que una característica de las bellas artes es que tenga sentido, ¿sí? Entonces tiene que haber esta fusión de forma y sentido. Pero, y aquí es muy interesante para poder entender bien esto, es que en el arte moderno hay una reacción contra esto, ¿sí? Contra esta trivialización de la interpretación del arte, donde esta forma y sentido unificada es solamente leída como mera narrativa, ¿sí? ¿Qué sé yo? Como dije antes, Cristo bajado de la cruz. ¿Qué es este cuadro? Es Cristo bajado de la cruz. ¿Sí? Y este es Cristo bajado de la cruz, aquí en la versión de fulano, y esta es en la versión de Mengano, y esta en la versión de Sultano. Y solamente es Cristo bajado de la cruz en distintas versiones. El David de Miguel Ángel, David de Donatello. David de Donatello, David de Leonardo Leonardo da Vinci. Bueno, entonces eso es reducir el arte simplemente a la narrativa. Y contra eso reaccionan precisamente los modernistas y hacen que, y eso explica un poco, no justifica, ojo, no justifica, pero explica que por qué en el arte moderno vos tenés la forma pura, ¿sí? Y es el espectador el que tiene que sacar o ponerle sentido. Por eso siempre te preguntan cuando vas a un museo de arte moderno, ¿qué ves aquí? Y que cada espectador va a ver algo distinto, ¿sí? Cada espectador va a ver algo distinto. Eso es lo que explica el fondo mismo del arte moderno. Y entonces, pero claro, eso es un error, ¿no? Eso es un error. Es distinto, por ejemplo, de, qué sé yo, leer uno de los poemas de la Ilíada, ¿Sí? ¿sí? Y evidentemente, a pesar de que hagamos 3 personas distintas una lectura, tal vez todos los elementos están allí. Pero yo elijo, ¿sí?, de alguna manera, poner mi atención en alguno. Pero en estas obras modernas no existe eso, porque realmente no es que yo tengo que poner mi atención en un trazo en específico, no, sino simplemente tomo el conjunto y lo resignifico. Es que para mí la expresión... Esa es la gran diferencia para mí. Para mí la modernidad, justamente, o el arte moderno trae consigo una gran pereza mental, ¿entendés? Si vos, por ejemplo, te vas a la traducción de la Ilíada en muchos libros modernos, algunos omiten el 80% de la descripción del escudo de Aquiles, que es toda la historia de Grecia, ¿entendés? O sea, que es uno de los ejes principales del libro. Es decir, lo que tiene la modernidad es que no solamente ya perdió el sentido muchas veces de lo que ellos mismos quieren expresar, sino que la pereza mental que traen es tan grande que se reducen a lo que ellos mismos son. Es decir, el mínimo esfuerzo, ¿entendés? Eso es porque en el arte existe verdaderamente una especie de misterio inefable, ¿sí? En el arte existe un misterio inefable que no puede ser traducido meramente por palabras. Lo cual, no estoy diciendo con esto que no haya que
leer algo y leer algo o contemplar una obra de arte como una escultura o una pintura y que uno no pueda comentarlo, hablar sobre el tema, pero sin saber que eso no agota. Aunque vos dijiste al principio, antes en la charla previa de esta sesión, que hay una especie de misterio, de sentido inagotable en el arte, al decir ahora que el misterio inefable del arte, voy a corregirme y voy a incluir lo que dijiste al principio. Lo que tiene de inefable, ¿sí?, inagotable, es lo que en esa obra participa de la belleza infinita, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenés razón, ¿sí? Es inagotable porque si la belleza infinita, la belleza fuente, la belleza fontal, mejor dicho, es Dios, el Dios infinito, el Dios de la Trinidad, entonces toda obra verdaderamente bella, estoy diciendo, en tanto que bella, mejor dicho, toda obra en tanto que bella y que participa de esa belleza infinita, tiene una parte de esa belleza infinita, es inefable, es inagotable, ¿sí? Y en cambio es limitada en tanto que se aleja de la belleza infinita, ¿sí? Y se produce una especie de tensión, hasta una aparente contradicción entre lo finito y lo infinito. Tiene algo de infinito, de inefable, ¿sí? Cuanto más bello sea, incluso en obras, qué sé yo, Jean-Louis David, ¿puede ser? El autor de El juramento de los Horacios, ¿puede ser? Jean-Louis David. David es su apellido, ¿no? Esa obra es preciosa, ¿eh? Pienso el otro, más conocido. La coronación de Napoleón. Ah, sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas? El cuadro original es inmenso, Sí, es una cosa. Edgar. Es inmenso en el Louvre. Cuando yo fui al Louvre hace varios años, pasé por el que quedé asombrado. Esa es la palabra. Quedé asombrado, ¿sí? Y en ese cuadro, en las cosas expresadas, en la expresión del Papa, súper fastidiado, ¿sí? La reina que estaba así piadosita, ¿no? Y la soberbia de Napoleón, lo que está expresando el autor allí es mucho más que decir simplemente, no, la coronación de Napoleón. Así fue la coronación. Así fue la coronación. O sea, hay muchos elementos, ¿sí? Y en cuanto a todo esto trasluce la verdad, no solamente la verdad histórica, sino la verdad del mismo espíritu humano que el autor intenta reflejar allí. Entonces, claro, es como mirar a Dios y que Dios mismo te muestre eso, ¿sí? Y te lo muestre y que te diga, mira, así es el hombre. ¿Entendés? En ese sentido es inagotable, Claro. ¿sí? Creo que en ese sentido es inagotable. Y que eso precisamente, el arte moderno, al pretender hacer una forma pura para que no caigamos en la trivialización del simple texto mental de el niño se saca una espina, ¿sí? Entonces, en realidad, queriendo el arte moderno hacer, volver a mover el espíritu del hombre, en vez de hacer algo para que el espíritu del hombre sea capaz de ver la verdad, le termina quitando todo. Porque lo que quiere hacer el arte moderno es decirle, bueno, ya no te voy a dejar fácil. No te la voy a dejar fácil. Voy a hacer esta combinación aquí de figuras y formas, de geometría, de colores, para que vos le des el sentido. Entonces, desesperado, el artista moderno lo que busca es que vuelva a reactivarse eso que hay de espiritual en vos para que mires esto y puedas buscarle vos un sentido. Pero como esto ya no participa de la belleza infinita, ¿sí? Ya no abreva de la fuente de la belleza, entonces, claro, lo que sucede es que termina perdiendo todo. Su intención es mover al hombre, pero es sin sentido. Sin sentido. Sin sentido. Y la subjetividad es eso. Cuando yo planteo significados subjetivos, o significa cualquier cosa o no significa nada. Claro. Es eso. Es eso.
Entonces, en todo esto creo que se puede ver que realmente en la obra de arte hay como una especie de tensión o equilibrio entre imitación y creación. ¿Mm? Porque el artista lo que está haciendo es imita, o sea, toma algo de la naturaleza, ¿m? Toma algo de la naturaleza, y por otra parte, crea él porque aporta él algo desde su interior, ¿sí? Desde su época, cómo él ve las cosas, cómo las entiende, cómo las interpreta. Entonces, hay como una especie de... hay un equilibrio, una tensión, o un punto de equilibrio, no digo fusión porque ambas cosas siempre permanecen distinguibles. Sí. La imitación, ¿sí? Y la creación. Lo que él toma de una realidad histórica o cosas de la naturaleza o cosas que no son históricas como el niño sacándose una espina, ¿sí? Toma él imitando lo que ya existe y crea además, transformando en cierto modo eso que toma de la naturaleza para poder poner allí lo que va a hacer que esta obra tenga individualidad. ¿Sí? Sí. Y además sentido, porque el sentido realmente solamente puede dar el espíritu. O sea, la materia no puede dar sentido, el espíritu tiene que dar sentido. O sea, una inteligencia tiene que poner a esto sentido para que el sentido se encarne. Dios mío, no sé si puedo decir esto, ¿no? Pero en cierto modo se encarne en la obra de arte. ¿Qué pensás? Suena... No, yo iba a decir que San Agustín ya refutó a los maniqueos. No. Estoy diciendo que en cierto modo el sentido se encarna en la obra de No, arte. está bien, está bien. Me parece, ¿no? Me parece. Seguro. Es que el arte moderno me parece una especie de la pura materia sin alma, ¿no? Bueno, Es la pura materia sin alma. Bueno, como justamente por una parte va a tener lo imaginativo en cuanto que va a imitar, ¿sí? Y por otra parte va a tener lo creativo, ¿sí? Que es abstracción del artista, ¿sí? Lo que está en su cabeza, en su mente. Entonces, lo que él tiene que hacer, el artista una buena o las bellas artes hacen es producir una especie de encuentro y armonía entre en esta especie de bisagra. Porque si exagera mucho con lo imaginativo, él es simplemente alguien que copia, ¿sí? Prueba de eso justamente te comentaba las obras hiperrealistas, ¿sí? Lo que uno ve en las obras hiperrealistas, evidentemente admira, es la habilidad técnica, ¿sí? Exagerada del artista de copiar algo de la realidad. Y es taxativamente eso, por eso se llama hiperrealista. Generalmente a veces están inspiradas en fotografías, ¿sí? Entonces, lo que yo admiro del artista no es lo que él me comunica, que es una de las notas o el sentido, sino su habilidad de hacer que esta pintura, por ejemplo, sea lo más parecido a una foto, ¿sí? O sea, en el hiperrealismo uno no admira lo que comunica, sino cómo lo comunica, Sí. aunque no comunique nada. No, y o sea que él como artista termina no diciendo nada, porque él básicamente lo que hace es reproducir una fotografía. Te pongo un ejemplo. No sé si conoces, hay un cuadro, no sé si es un cuadro hiperrealista o es una fotografía, me parece que es un cuadro hiperrealista, donde el autor pinta una cama desordenada. ¿Ya viste esa? Sí, conozco. pero No sé quién es el autor. Sí, sí, no, es irrelevante, absolutamente. Es una cama, Conozco. ¿ya viste, no? Correcto. Una cama totalmente desordenada, una cama, ¿sí? Una cama con cosas, ¿sí? Y entonces, claro, el tipo transforma... Todas las cosas se distinguen perfectamente. Hay una almohada, lo que sea. Y cosas, un montón de cosas. Casi se convierte el cuadro en una especie de Big Brother, donde uno se acerca al cuadro a ver qué hay en esta cama desordenada, ¿sí? ¿Qué cosas? Los morbosos buscarán cosas morbosas, ¿no? El resto tratará de mirar su conjunto, pero uno se pregunta, ¿cuál es el sentido de una cama desordenada? Cuando esa cama desordenada simplemente ni debería existir en una persona que es virtuosa, ¿no? Entonces, ¿qué me dice esta cama desordenada? Imagínate todo. O sea, yo podría decir un montón de cosas. Me dice desorden, me dice, no sé, un montón de, o sea, que hay una multiplicidad de significados que yo puedo decir, ¿verdad?
y después va a aparecer alguno más loco y va a empezar a agregarle más cosas, ¿verdad? Probablemente después de haberse fumado alguna sustancia, ¿sí? Y el otro extremo es cuando yo me alejo, ¿sí?, de la objetividad, porque este tipo de obras son objetivas. O sea, me está mostrando algo, entre comillas, real, ¿sí? Eso existe. Existen las camas desordenadas, ¿sí? Y las otras obras se van a alejar y van a fijarse mucho en la abstracción. Y justamente ahí, básicamente, hay un arte que se llama arte abstracto, ¿sí? Y también les compartí algunas pinturas de ese tipo, donde justamente él se va a alejar tanto del objetivo que va a plantear casi, yo diría, un viaje cósmico por la subjetividad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces son las dos exageraciones que se van a producir, digamos, dentro del artista, que no puede abusar de una o de otra. Ujú. Sí. Por ejemplo, La tensión entre imitación Sí. y creación, decís. claro, nosotros, ¿por qué nos admiramos, por ejemplo, por una buena escultura que tal vez va a coincidir mucho, no todas, pero varias esculturas del Renacimiento? ¿Por qué nos admiran? Porque efectivamente pintan cosas que pueden ser reales, como, no sé, la Pietà, ¿sí? Pero a su vez existe allí una expresión del artista que evidentemente nos transmite algo. Esa obra casi que está viva, ¿sí? Casi que está viva, ¿sí? Entonces, ahí objetivamente, ¿verdad? La Santísima Virgen con... ¿Y cuál es la diferencia entonces entre una pintura hiperrealista y cualquier escultura neoclásica o estas esculturas griegas que son una imitación tan perfecta de los hombres? No le veo mucha diferencia. Buena pregunta. No, como no soy... Una pregunta. No, yo sé que es una... No tengo respuesta. ¿Qué pensás vos? Es que no me viene a la mente ninguna pintura hiperrealista. ¿Pintura hiperrealista no te viene ninguna? No. Tipo así que yo pueda comparar. No sé. Bueno, pero pensá en este cuadro que te dije, el desorden de la cama desordenada. Podría ser. Bueno, tal vez sea, o no sé, puede ser el tema si entras en lo que es el arte de productividad, tal vez. Porque la escultura lo haces, digamos, tipo, ¿entendés? ¿Y la pintura lo pintas? Estas obras de arte, recordemos que para ellos no eran obras de arte, ¿sí? Y entonces respondían a un ordenamiento teológico de la antropomorfización de su panteón. Ujú. ¿Sí? Y evidentemente en esa antropomorfización, no sé por qué, creo que estoy cansado, ¿sí? ¿Verdad? No salir un blooper. Entonces, evidentemente, ellos obedeciendo a esa visión, estoy enseñando simplemente una respuesta. Van a querer acercarse a la imagen de un hombre perfecto, ¿sí? Que tiene ciertas proporciones, ¿sí? Inclusive ya habíamos comentado aquí, por lo menos para los romanos, había leído yo, que a algunos les sorprendía hoy, porque la gente hoy sí tiene una mente, ¿sí?, triple X, ¿sí? Entonces les sorprendía que estos desnudos tenían, por lo menos los masculinos, tenían ciertas partes no muy pronunciadas, sino que... Cierta parte. El singular. Pequeña. Cierta parte pequeña. Entonces, y bueno, básicamente lo que eso representaba, que en realidad eso en esa época... Es que no son imágenes pornográficas, ¿no? Sí, no, y además eso en la época era bien visto en el sentido de que tenía que ver con la continencia. Ahí está. Ese es el punto. ¿Sí? El punto es precisamente que lo que vos exactamente estás tratando de reflejar virtud. Virtud. ¿Sí? Ese es el sentido de esas obras. Sí. ¿Mm? Virtud. Virtud. Alguna virtud que sea importante precisamente para el artista o para la época o para el que encomendó la obra. Sí, y sin embargo, si yo tengo una foto hiperrealista, no sé, de alguien cruzando la calle, no
Bueno, Carlos Nogué dice que las bellas artes tienen por fin que tiendas a lo bello, a lo bueno, tiendas lo bueno y rechaces lo malo. A mí me gusta esa descripción, ¿sí? Porque no se trata de no pintar lo feo. Pensá en el infierno del Bosco, por ejemplo. Ah, sí. No sé, muy interesante, ¿no? Sí, Sí, espectacular. espectacular, ¿eh? O el juicio final de Miguel Ángel, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuántos juicios finales? Estos días mi monaguillo me estaba mostrando que estaba mirando él, estaba estudiando un cuadro. Era un icono bizantino del juicio final. Entonces me puse a explicarle los detalles. Me dice, explícame esto, por favor. Sí. Entonces me puse a explicarle los detalles del juicio final. Nunca había visto un juicio final en icono. Y estaba interesantísimo, ¿no? Y claro, las partes del infierno eran terribles, ¿no? Por supuesto, gente en las llamas Claro. y qué sé yo, una serpiente tragándose a los Si no tendríamos que condenados. cantar a nivel literatura a Dante. O sea, vamos a quedarnos solo con el canto del cielo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, a mí me gusta esa... No sé en qué sentido él dice eso, como finalidad parece de las bellas artes. En As Artes do Belo se llama este libro. Que no lo tengo. No sé si se vende aquí en Foz, ¿sabes? ¿Pero? No, pero Yo tengo... ¿No? solo internet. Solo internet, ¿no? Las artes de lo bello. Yo Pero- pregunto de ese. Tener... Él disponibilizó. Ah, buenísimo. Ah, menos mal, porque si no aquí... No No le me iba a robé. decir que eras un pirata del asfalto. No, Contar eso. no le robé. Él disponibilizó. Entonces, el Carlos Nogués habla de eso. Y me parece muy interesante decir eso, que tiende a eso. Aunque me parece interesante, no sé si suficiente, ¿no? Porque me parece que reduce un poco las obras de arte al sentido meramente, a la utilidad meramente moral, ¿sí? Y la realidad no es solamente moral, ¿sí? O sea, antes de los mandamientos está el dogma, ¿sí? Está el dogma. Y si bien es cierto que al presentarse el dogma, ¿sí? Las verdades eternas, lo que se procura es ver en ellas lo eterno. Sin embargo, no me gustaría reducir todo a los mandamientos, o si no terminamos cayendo en, no sé, hacemos medio jansenista. No digo que Carlos no que sea jansenista por nada, ¿no? Sí, claro. Estoy diciendo que caeríamos en una especie de jansenismo o lo que sea, o como quieran llamarlo a esto, no sé qué nombre le podría dar, pero no sé si entienden, moralismo simplemente, o sea, reducir todo a una cuestión de utilidad pedagógica moral, ¿sí? Pero me gusta la expresión, me gusta porque en cierto modo parece indicar un poco una cierta característica que habría que buscar, ¿no? En la cual muchas obras, sobre todo las modernas, pobrecitos las obras modernas, simplemente no cumplen con ninguna de estas condiciones de las que hablamos hasta ahora, porque todas ellas quedan sin... Uno dice, ¿esto qué es, no? ¿Qué es esto? Simplemente no tiene sentido. No tiene sentido. Nunca mejor dicho. No tiene sentido. Bueno, Ok, terminamos. por hoy. Bueno, por hoy terminamos. Así que, bueno, le agradezco mucho por esta conversación. Y, bueno, en la próxima sesión creo que ya terminamos las cuestiones sobre el arte. Y, bueno, espero que les haya servido a todos ustedes nuestra conversación de hoy, y que pudiendo seguir con estas conversaciones tengamos más aclaradas las cosas en nuestra mente y nos ayude a entender mejor la realidad y todo lo demás. Y todo lo demás. Así que muchas gracias, Elaya. Gracias, Rodrigo. Señores, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes que nos acompañaron en esta sesión, en esta tertulia. Nos vemos en la próxima vez, si Dios quiere. Dios les bendiga mucho.